Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de actualización en el manejo del paciente con diabetes tipo 2. Mi nombre es José Antonio Márquez López. Sabemos que la diabetes es una terrible enfermedad y una pandemia que genera importantes costos en el servicio de salud. Seguramente tendrás algún familiar, amigo o conocido con este padecimiento. ¿Sabías que la diabetes es un factor de riesgo para múltiples enfermedades? Del 50 al 60% de los pacientes con diabetes tiene hipertensión, y la diabetes es el principal factor de riesgo y la primera causa de ceguera, cardiopatía isquémica, evento cerebrovascular y amputaciones de extremidades inferiores. Es debido a estas complicaciones que generan un alto costo en los sistemas de salud que nosotros desarrollamos este curso, para que tus pacientes con diabetes tengan una mejor atención. Recordemos que un gran porcentaje de nuestros pacientes con diabetes son atendidos por el médico general, y estos pacientes pueden cursar con múltiples patologías, ya sea quirúrgicas, infecciosas, metabólicas o traumáticas, y que puede estar comprometida su capacidad laboral debido a que la diabetes puede generar limitaciones funcionales. Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que algunas enfermedades agudas pueden empeorar el curso de la diabetes. Por ejemplo, un cuadro de abdomen agudo puede provocar una crisis hiperglucémica en un paciente con diabetes, pero también a la inversa, la diabetes de larga evolución puede modificar la presentación de algunas enfermedades agudas. También, una neuropatía visceral puede afectar los datos clásicos de presentación de un abdomen agudo, y esto puede confundir al clínico para errar su diagnóstico y por lo tanto su tratamiento. Debemos recordar que el escenario de nuestros pacientes con diabetes es muy complejo, a nivel social, laboral y familiar, no solo para ellos, sino también para sus cuidadores. Es por ello que tenemos que cuidar y manejar esos casos de manera individual. Además, nuestros pacientes no siempre tienen los recursos apropiados para manejar su enfermedad. Vamos a clasificar a nuestros pacientes con diabetes en 3 grupos. En el primero de ellos tenemos a los pacientes de reciente inicio y sin complicaciones, en el cual el tratamiento apropiado evitará el desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares. En el segundo grupo vamos a tener a pacientes diabéticos que ya presentan complicaciones macro o microvasculares y en los cuales el tratamiento apropiado evitará la progresión y la invalidez por esas complicaciones. En el tercer escenario vamos a encontrar a los pacientes con diabetes que se encuentran hospitalizados y que requieren un manejo integral. Por último, mi mayor deseo es lograr un cambio en la atención médica de tus pacientes con diabetes para mejorar su calidad de vida. Recuerda que nosotros los médicos nunca terminamos de aprender y deseo que siempre mantengas esa buena disposición para renovar tus conocimientos en beneficio de tus enfermos, no solamente desde el punto de vista profesional, sino para vivir, para servir. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar acerca de la importancia de la alimentación en diabetes. Diversos ensayos clínicos han demostrado que se puede prevenir hasta en un 58% la presencia de prediabetes, diabetes y sus complicaciones con una buena alimentación. Para muchas personas con diabetes, la parte más difícil de su plan de tratamiento es establecer un plan de alimentación, es decir, qué comer y cómo lo va a comer. Porque es muy importante definir que no existe un plan de alimentación único, es un plan de alimentación individualizado para cada persona. De tal manera que hay que interactuar con nutriólogos, endocrinólogos y otros especialistas de la salud para establecer realmente un plan de alimentación. Lo más importante de la terapia nutricional es crear planes de alimentación saludables que combinen diversos micro y macronutrientes. Recordemos que comer no solamente es una necesidad, sino un placer. De ahí que nosotros tenemos que promover la creación de alimentos saludables en los pacientes. Los 3 objetivos básicos de la terapia nutricional son los siguientes. El primero de ellos es lograr y mantener un peso saludable. El segundo de los objetivos es controlar las cifras de glucosa, tensión arterial y lípidos. Y el tercer objetivo es prevenir y evitar las complicaciones de la diabetes. Para poder lograr el control adecuado del paciente con diabetes en cuanto a niveles de glucosa y lípidos, es muy importante tener en consideración las preferencias del paciente, regular el número de porciones y además tener en consideración situaciones que pueden afectar la absorción de nutrientes. Se puede lograr una reducción mayor del 5% del peso corporal mediante los cambios del estilo de vida y una alimentación variada, sana y equilibrada. Nosotros debemos recomendar que los niños y adultos con diabetes eviten el consumo de azúcares refinados.
Es más, debemos favorecer que la alimentación incluya leguminosas, frutas, verduras, lácteos y cereales integrales. Debemos recordar que el mayor porcentaje de nuestros nutrientes en el plan de alimentación son los carbohidratos, y por esto no debemos recomendar dietas cetogénicas, es decir, aquellas que contienen no más de 50 gramos de carbohidratos por día, más que en aquellas personas y situaciones especiales. No debemos restringir la ingesta de proteínas en nuestros pacientes con diabetes. De hecho, el porcentaje de proteínas en nuestro plan de alimentación debe ser de un 15 a un 20%, es decir, de 1 a 1.5 gramos por kilo de peso corporal por día en pacientes diabéticos sin enfermedad renal. Incluso algunos ensayos clínicos han mostrado que una ingesta un poco mayor de proteínas de un 20 a un 30% es capaz de generar mayor saciedad. En el paciente con diabetes y enfermedad renal no se recomienda restringir la ingesta de proteínas por abajo de 0.8 gramos por kilo de peso corporal por día, ya que corremos el riesgo de llevar a la desnutrición a nuestro paciente. La ingesta de grasas en nuestros pacientes con diabetes es variada. Se recomienda que sea de un 20 a un 35%, pero más importante que la cantidad total de grasa, lo que importa es el tipo de grasa. De hecho, se recomienda que el porcentaje de grasa saturado sea limitado. Por otra parte, se ha visto que la dieta mediterránea es muy importante para controlar las cifras de glucemia y el perfil de lípidos. Ahora, la dieta mediterránea incluye lo que es vino tinto, cereales integrales, alimentos que tienen omega 3 y omega 6 como los que vienen en el pescado, y también aceite de oliva, pero recordemos que el aceite de oliva no sirve para freír porque entonces pierde sus propiedades. Es importante recordar que la ingesta de sodio en pacientes con diabetes no debe ser mayor de 2.300 miligramos al día, y en pacientes con diabetes e hipertensión debe ser no mayor de 1.500 miligramos al día, con la finalidad de disminuir cifras de tensión arterial. No hay pruebas suficientes que demuestren que el consumo de hierbas como canela o micronutrientes sea útil para mejorar el control glucémico del paciente con diabetes. Debemos descartar deficiencia de vitamina B12 en pacientes diabéticos que consumen metformina, sobre todo en aquellos que tienen antecedente de anemia y neuropatía periférica. Por otra parte, no se recomienda el uso rutinario de vitamina E, vitamina C y carotenos para mejorar el control glucémico a largo plazo. Se ha demostrado que el consumo de cereales y fibras integrales ha mejorado el control glucémico del paciente con diabetes. Es por ello que es importante incluirlas en nuestro plan de alimentación. Se ha demostrado que el consumo de edulcorantes no nutritivos se asocia con una mejoría del perfil glucémico. Por otra parte, debemos nosotros evitar que nuestros pacientes con diabetes consuman miel, azúcar y jarabes, que son edulcorantes nutritivos, es decir, que aportan calorías. Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar acerca de la actividad física y el ejercicio en el paciente con diabetes. Es muy importante que dentro de nuestro tratamiento integral del paciente se incluya la actividad física y el ejercicio, ya que no solamente reducimos hemoglobina glucosilada, 0.66%, sino que también mejoramos otros parámetros metabólicos, como perfil de lípidos, adiposidad central, aumentamos la sensación de bienestar en nuestro paciente y evitamos osteoporosis. Es muy importante recomendar en nuestros pacientes con diabetes que eviten tiempos prolongados de inactividad física, de tal manera que eviten estar mucho tiempo en la televisión, en la computadora, viendo la novela, estando con el celular, ya que eso puede incrementar el riesgo cardiovascular. Se recomienda que cada 30 minutos se realice una actividad física ligera, como ir a dar una vuelta, caminar a pasos ligeros, de tal manera que se reduzca el riesgo de diabetes y prediabetes. Es muy importante evaluar en nuestros pacientes con diabetes condiciones médicas que pudieran perjudicar la realización de algunas actividades físicas, tales como hipertensión descontrolada, retinopatía diabética proliferativa, pie de Charcot, neuropatía autonómica, periférica o visceral, ya que de no ser así, nuestro paciente podría lastimarse y perjudicar más su salud. Es importante recordar que el paciente con diabetes y nefropatía puede realizar actividad física. Es cierto que se ha encontrado que la actividad física en el paciente con nefropatía puede incrementar de manera transitoria la excreción urinaria de albúmina. Sin embargo, esto no se correlaciona con una progresión de su enfermedad renal.
de tal manera que debemos recomendar a los pacientes nefrópatas con diabetes que realicen la actividad física, siempre y cuando su presión arterial y su retina lo permitan. En pacientes que realizan actividad física es importante reducir la dosis de insulina y también la dosis de medicamento que consumen si son secretagogos de la insulina, ya que se puede precipitar una hipoglucemia. Además es importante que si el nivel de glucosa es menor de 100 miligramos sobre decilitro, se consuma una ración extra de carbohidratos. Si la actividad física dura menos de 30 minutos, habitualmente no modificamos la dosis de insulina ni la reducimos. Pero si el tiempo de actividad física es mayor, sí reducimos la dosis de insulina. Recordemos que la actividad física provoca vasodilatación capilar y que se absorba más rápido la insulina. Por otra parte, recomendamos la aplicación de insulina subcutánea en el abdomen, ya que duele menos y su absorción es más constante en estas circunstancias. Recordemos que los pacientes diabéticos con pobre control glucémico tienden a descompensarse más durante la actividad física. Debemos medir la glucemia de nuestro paciente con diabetes antes, durante y después de la actividad física. Si nosotros detectamos una hiperglucemia mayor de 250 miligramos sobre decilitro acompañada de cetonuria, debemos diferir la actividad física en nuestro paciente y esperar a que mejoren sus cifras de glucosa. Es importante la evaluación oftalmológica de nuestros pacientes con diabetes, ya que en presencia de algunas alteraciones como son la retinopatía diabética proliferativa o la retinopatía diabética no proliferativa severa, pueden provocar que en algunos ejercicios haya un desprendimiento de retina o bien una hemorragia vítrea. Todos los pacientes con diabetes deben tener un calzado apropiado para realizar sus actividades físicas. Y es muy importante revisar los pies diariamente. En caso de encontrar alguna lesión debemos tratarla oportunamente y evitar que nuestros pacientes carguen peso extra. La neuropatía autonómica puede favorecer el desarrollo de accidentes durante la actividad física en nuestros pacientes con diabetes, ya que la neuropatía puede provocar hipotensión postural, alteraciones en el reflejo pupilar, alteraciones sudomotoras e inclusive la afección del sistema cardiovascular puede favorecer isquemias miocárdicas silentes, que se expresarían en electrocardiogramas anormales en pacientes asintomáticos. La neuropatía autonómica también puede favorecer el desarrollo de hipoglucemias inadvertidas en nuestros pacientes, ya que el compromiso de las fibras colinérgicas y adrenérgicas favorece hipoglucemias. Debemos ofrecer en todos nuestros pacientes con diabetes la atención psicosocial y buscar intencionadamente síntomas de ansiedad, depresión, miedos y trastornos cognitivos, ya que estos pueden repercutir de manera significativa en nuestro tratamiento. Hay que recordar que ellos y sus familias enfrentan escenarios complejos todos los días, y el bienestar emocional es una parte muy importante del tratamiento que nosotros ofrecemos. También recordemos que el consumo de tabaco es más frecuente en adultos con enfermedades crónico-degenerativas y la diabetes no es la excepción. Por lo tanto, debemos recomendar enérgicamente suspender el uso de tabaco y de cigarrillos electrónicos. Por otra parte, los pacientes que tienen tabaquismo activo y pasivo tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, muerte prematura y complicaciones microvasculares. Como médicos debemos evaluar la dependencia a la nicotina, ya que esto empobrece los resultados para dejar de fumar. Por otra parte, la suspensión del tabaquismo mejora los parámetros metabólicos en los pacientes con diabetes. Como parte de los cambios en el estilo de vida, debemos recomendar disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas, tanto en hombres como mujeres. No se recomienda más de una ración al día en mujeres y no más de 2 raciones al día en hombres, entendiendo por ración de alcohol 120 mililitros de vino, que equivale a 360 mililitros de cerveza, y esto puede equivaler a 45 mililitros de bebidas destiladas. El consumo de alcohol en ayunas puede favorecer episodios de hipoglucemia, ya que inhibe la gluconeogénesis, por lo que en caso de consumirse se recomienda junto con los alimentos. Por otra parte, su valor calórico es alto, 7 kilocalorías por gramo de alcohol, por lo que los pacientes suben de peso.
El consumo de alcohol puede potenciar el efecto de metformina, sulfonilureas e insulinas, por lo que debemos evitar consumirlos de manera simultánea, y en caso de dependencia al alcohol se recomienda buscar atención especializada. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de fármacos orales para el manejo del paciente con diabetes. El manejo farmacológico debería de iniciarse cuando no se llega al control glucémico óptimo, en pacientes que ya llevan por lo menos 3 meses con dieta, ejercicio y cambios en el estilo de vida, o cuando la hemoglobina glucosilada es mayor de 6.5 a pesar de las intervenciones de cambios en el estilo de vida. Sin embargo, nosotros recomendamos que usemos el criterio médico para iniciar de manera óptima el manejo del paciente con diabetes para evitar la progresión de complicaciones microvasculares y macrovasculares. Es muy importante tomar en consideración las diversas comorbilidades del paciente con diabetes para seleccionar la terapia farmacológica más apropiada. Tenemos que tomar en cuenta el costo del agente, la eficacia farmacológica, los efectos colaterales, el riesgo de hipoglucemia y obviamente la preferencia del paciente. A continuación mencionaremos los fármacos orales más utilizados en el paciente con diabetes, empezando con las biguanidas. La metformina es el fármaco de elección para los diferentes casos de diabetes tipo 2. Es un agente que activa la sinasa de AMPK e inhibe la gluconeogénesis hepática. También se ha demostrado que es capaz de disminuir en moderada cantidad las cifras de triglicéridos. En el mercado existen 2 tipos de metformina, una de liberación inmediata y otra de liberación prolongada. Los principales efectos colaterales de metformina son gastrointestinales, es decir, náusea, diarrea, vómito, distensión abdominal, y son más frecuentes en las presentaciones de liberación inmediata, por lo que una estrategia para disminuir estas molestias sería utilizar una dosis gradualmente o bien metformina de liberación prolongada. Se sabe que la metformina puede inducir estados de acidosis láctica, por eso no la recomendamos en patologías que favorezcan acidosis. También la metformina se puede utilizar en pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada e inclusive en cirrosis compensada. Las sulfonilureas son otro grupo farmacológico que incrementa la secreción de insulina al cerrar unos canales de potasio dependientes de ATP, llamados SUR tipo 1. Existen 2 generaciones, las de primera generación que incluyen a clorpropamida, tolasamida y tolbutamida, las cuales tienen un inicio de acción más prolongado, su vida media es más larga y tienen un mayor riesgo de hipoglucemia. Dentro de las sulfonilureas de segunda generación encontramos la glibenclamida, la glipizida, la glimepirida, la glicazida y la gliquidona. Estos agentes se prefieren en lugar de las sulfonilureas de primera generación debido a que su inicio de acción es más rápido y menor el riesgo de hipoglucemia. Por su vida media se clasifican en corta, intermedia y larga. La glipizida dura 3 a 4 horas, mientras que glibenclamida y glimepirida duran de 12 a 15 horas. Por otra parte, glicazida de liberación prolongada dura de 12 a 20 horas. La hipoglucemia es el principal efecto colateral de las sulfonilureas. Otros efectos menos reportados son náusea, hipersensibilidad, rash. Por otra parte, existen medicamentos que pueden potenciar la acción de las sulfonilureas, como la aspirina, el alopurinol, algunos antibióticos como las sulfonamidas y los fibratos. Debemos usar con precaución los beta bloqueadores en pacientes tratados con sulfonilureas porque pueden enmascarar datos de hipoglucemias. Otros efectos colaterales de las sulfonilureas incluyen la ganancia ponderal, más comúnmente observada con glibenclamida, y también alteraciones en el preacondicionamiento isquémico, ya que la glibenclamida en teoría puede activar receptores SUR1 en el páncreas, pero también receptores SUR2A y SUR2B en el miocardio. La glipizida, al absorberse más rápido, permite un mejor control de la hiperglucemia postprandial. También algunas sulfonilureas, como la glimepirida, tienen una mayor selectividad para los receptores SUR tipo 1, por lo que el riesgo de preacondicionamiento isquémico es menor. En el caso de insuficiencia hepática leve a moderada, se pueden utilizar sulfonilureas, pero que sean de acción corta, como glimepirida. Las glimidas se consideran secretagogos de acción corta. En este sentido, vamos a suponer que esta figura representa el receptor de sulfonilurea tipo 1
y esta otra figura representa el receptor de sulfonilurea tipo 2 o SUR2. Ahora vamos a imaginar que este fármaco es tiglinida y este otro es de tipo sulfonilurea. Ambos pueden cerrar el canal de potasio dependiente de ATP, pero lo hacen en porciones diferentes, de tal manera que la tiglinida lo hace en un extremo y la sulfonilurea lo hace en otro. Ahora vamos a hablar de las glitazonas. Estos fármacos actúan sobre el receptor del proliferador de peroxisoma gamma, el PPAR gamma. Este se localiza dentro de las células. Y cuando este fármaco se une a su receptor, es capaz de regular tanto glucosa, lípidos y estado proinflamatorio. Son medicamentos que disminuyen la resistencia a la insulina y por lo tanto son muy útiles en pacientes obesos. Por otra parte, tenemos dos fármacos de esta clase, rosiglitazona y pioglitazona. La principal indicación de estos fármacos sería en pacientes que tienen resistencia a la insulina y que no toleran la metformina. Si bien es cierto que se han utilizado para casos de esteatosis hepática y ovario poliquístico, no se deben recomendar en mujeres embarazadas, de hecho está contraindicado, y tampoco debemos administrarlo en pacientes con antecedente de cáncer de vejiga. Existe el riesgo potencial de retención hídrica en pacientes que combinan insulina y glitazonas. Por otra parte, no debemos iniciar estos medicamentos si la cantidad de alanina-aminotransferasa es 2.5 veces el límite superior normal. Existe un grupo de fármacos que inhiben la absorción de glucosa a nivel intestinal. En ellos tenemos la carbosa, la voglibosa y el miglitol, los cuales inhiben la absorción de carbohidratos a nivel intestinal, pero también favorecen un poco la secreción de GLP-1 endógeno. Por otra parte, en algunos ensayos clínicos en pacientes con prediabetes, el uso de acarbosa y voglibosa ha normalizado las cifras de glucemia. Los efectos colaterales más frecuentes de este grupo de fármacos son gastrointestinales, como la distensión abdominal, la náusea, el vómito y en algunas ocasiones mareo. Por otra parte, no es necesario ajustar su dosis en insuficiencia renal ni en insuficiencia hepática. Sus contraindicaciones serían pacientes con diabetes tipo 1, pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal o malabsorción de nutrientes. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar acerca de antidiabéticos orales más recientes. Sabemos que existen múltiples mecanismos que explican la hiperglucemia en el paciente con diabetes. Al principio solamente se había documentado una disminución en la secreción de la hormona o bien un aumento en la resistencia a la insulina. Actualmente se sabe que existen otros mecanismos, como el aumento en la secreción de glucagón, la disfunción del efecto incretina, la mayor absorción de glucosa a nivel renal y una disfunción de neurotransmisores a nivel cerebral. Este mayor conocimiento de la fisiopatología dio origen a novedosos medicamentos como son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 o inhibidores del CGLT2. Ahora vamos a describir qué es el efecto incretina. Vamos a suponer que estos conectores son el intestino delgado y que estos son moléculas de glucosa. Los investigadores se dieron cuenta que cuando la glucosa se administra por vía oral, incrementa de manera notable la secreción de insulina, debido a que se estimulan las células K y L del intestino delgado. Y este incremento en la concentración de insulina es mayor que cuando se administra la glucosa por vía intravenosa. De tal manera que el efecto incretina es responsable de la liberación de insulina en un 50-70%. Existen dos tipos de incretinas. El péptido similar al glucagón tipo 1 o péptido glucagonoide, también llamado como GLP-1, y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es el GIP. Ambas tienen una vida media muy corta, ya que son rápidamente inactivadas por la enzima dipeptidilpeptidasa 4. Existe evidencia de que en el paciente con diabetes la actividad de esta enzima está aumentada. Es por estos motivos que se desarrollaron fármacos que inhiben la dipeptidilpeptidasa 4. Estos medicamentos son capaces de inhibir de manera reversible y competitiva la enzima. Por otra parte, se administran por vía oral y tienen un escaso porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, salvo linagliptina. Estos medicamentos no atraviesan membranas celulares, aunque sí pueden atravesar la placenta, por eso no se deben administrar en embarazadas. De los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4,
Es importante recordar que la sitagliptina, linagliptina y alogliptina tienen una selectividad alta por la enzima, mientras que vildagliptina y saxagliptina tienen una selectividad moderada. Por otra parte, estos medicamentos se administran por vía oral. Y en cuanto a su biodisponibilidad, sitagliptina y vildagliptina tienen la mayor biodisponibilidad, y la que tiene menos es linagliptina, con un 30% aproximadamente. En cuanto a la inhibición 24 horas post-dosis, los mayores porcentajes se alcanzan con sitagliptina y linagliptina, y los menores con vildagliptina. El 80% de la dosis de sitagliptina, linagliptina y alogliptina se elimina de forma inalterada por la orina. Sin embargo, vildagliptina y saxagliptina sufren un metabolismo hepático por el citocromo P450. A pesar de estas diferencias farmacológicas, son capaces de incrementar los niveles de GLP-1 endógeno entre 1.5 y 4 veces. Estos medicamentos tienen mínimas interacciones farmacológicas, salvo el caso de saxagliptina, en el cual deberíamos de disminuir la dosis cuando se usa de manera simultánea con medicamentos metabolizados por el citocromo P450, tales como el ketoconazol, la claritromicina y los antirretrovirales. En general, estos medicamentos son bien tolerados. Inclusive se pueden administrar en caso de insuficiencia hepática leve a moderada, salvo vildagliptina, que puede causar elevación de transaminasas. Los principales efectos colaterales son gastrointestinales. También se ha descrito un aumento en la incidencia de infecciones urinarias y respiratorias, y casos aislados de pancreatitis. Recientemente se ha publicado dolor articular grave con el uso de estos fármacos. En cuanto a seguridad cardiovascular, algunos reportes han mostrado que saxagliptina ha aumentado el número de hospitalizaciones por falla cardíaca. Sin embargo, no se ha demostrado un incremento en la mortalidad. En general, estos medicamentos han sido bien aceptados en la práctica clínica debido a que tienen un efecto neutro en el peso, el bajo riesgo de hipoglucemia y su fácil dosificación. Existen también en el paciente con diabetes alteraciones en la reabsorción de glucosa a nivel renal, ya que hay una mayor expresión de cotransportadores de sodio-glucosa tipo 2, SGLT1 y SGLT2. A mediados del siglo XIX se demostró que la floricina provocaba glucosuria, es decir, un incremento en la expresión de glucosa a nivel renal. Sin embargo, no pudo usarse debido a sus efectos colaterales. Es por esto que la investigación médica desarrolló fármacos que utilizan esta propiedad de inhibir el SGLT2. El uso de estos fármacos provoca un aumento en la expresión de glucosa renal, de tal manera que ésta se inicie cuando los niveles de glucosa sean cercanos a 100 miligramos sobre decilitro, con lo cual se pueden perder hasta 80 gramos de glucosa al día. La ventaja de estos medicamentos es que todos se administran por vía oral y hay 3 tipos: dapaglifosina, empaglifosina y canaglifosina. Se pueden administrar con o sin los alimentos, salvo canaglifosina, que se recomienda antes de la comida principal. Estos medicamentos no tienen interacciones clínicas relevantes y se pueden combinar con otros hipoglucemiantes, incluyendo insulina. Pueden provocar una reducción del peso debido a la glucosuria que originan. Además, pueden disminuir la glucemia de ayuno y postprandial. Estos medicamentos formalmente no generan hipoglucemia debido a su mecanismo de acción independiente de insulina. Pueden disminuir la tensión arterial y pueden reducir el peso corporal. También se ha visto un discreto aumento del colesterol HDL, hasta un 5%, condiciones que pudieran ser favorables en pacientes con obesidad e hipertensión. Su uso requiere una adecuada función renal. En caso de insuficiencia hepática leve a moderada, se pueden utilizar sin ajuste de dosis. Sin embargo, en caso de insuficiencia hepática grave, con el que se tiene mayor experiencia es con dapaglifosina. Los principales efectos adversos de estos medicamentos incluyen infecciones micóticas y bacterianas de la orina, debido a su mecanismo de acción. Por otra parte, se ha demostrado que pueden originar hipotensión y deshidratación en pacientes que tienen una inadecuada ingesta de agua o además están utilizando diuréticos. En pacientes con riesgo de osteoporosis, estos medicamentos en teoría podrían alterar la reabsorción de calcio y fosfato a nivel renal. Por otra parte, en los pacientes con cetoacidosis diabética o en diabetes tipo 1 está totalmente contraindicado usar este tipo de medicamentos. Además, se ha demostrado un aumento en la incidencia de amputaciones de extremidades inferiores. Hola, ¿qué tal? Dentro de los medicamentos inyectables diferentes a la insulina que vamos a hablar el día de hoy, tenemos 2 grupos farmacológicos: los análogos de amilina
y los análogos de GLP-1. Dentro de los análogos de amilina tenemos al pramlintide, un medicamento que se administra por vía subcutánea una vez al día, en dosis de 60 a 120 microgramos al día. Los principales efectos colaterales son náusea, vómito, diarrea, distensión abdominal. Los agonistas del GLP-1 simulan las acciones del GLP-1 endógeno, de tal manera que reducen la glucosa y reducen el peso corporal. Se clasifican en tres grupos, lo que es agonistas de acción corta, los agonistas de acción intermedia y los agonistas de acción prolongada. Todos estos medicamentos se administran por vía subcutánea. Los de acción corta incluyen al exenatide, el cual mejora la glucemia postprandial. Dentro de los de acción intermedia tenemos al liraglutide y lisexenatide, cuyo principal efecto es en la glucemia de ayunas. Los agonistas de acción prolongada se administran una vez a la semana, y en ellos encontramos al exenatide LAR, al dulaglutida, al albiglutida y al semaglutide. Ahora vamos a hablar de la exenatida, que fue el primer agonista de acción corta desarrollado para uso clínico. Este medicamento se aisló de la saliva del monstruo de Gila, que es la exendina 4. Este fármaco resiste la acción del DPP-4 y se puede administrar por vía subcutánea a dosis de 5 a 10 microgramos al día. Ahora vamos a hablar de los agonistas de acción intermedia. En ellos encontramos dos fármacos, liraglutida y lisexenatida. Liraglutida es un fármaco que se administra una vez al día. La dosis inicial es de 0.6 miligramos al día. Su vida media es de 13 horas, pero su efecto biológico puede prolongarse hasta 24 horas. Si el paciente lo amerita y lo tolera, se puede incrementar la dosis semanalmente a 1.2 y 1.8 miligramos al día. Primero, las normas de higiene de manos. Es importante tener un turundero con alcohol. Limpiamos el área donde vamos a aplicar el medicamento, que generalmente es 5 centímetros alrededor del ombligo. Tomamos nuestro medicamento, revisamos la fecha de caducidad, destapamos nosotros nuestra aguja, la cual vamos a atornillar. Ya que seleccionamos nuestra dosis, nos colocamos en posición para aplicar el medicamento. Presionamos y contamos mentalmente 10 segundos. Retiramos y tapamos. Dentro de los agonistas de acción intermedia también tenemos a lisexenatida. Este medicamento tiene una potencia 4 veces mayor que el GLP-1 endógeno. Su vida media es de 2.8 horas y puede durar su efecto hasta 24 horas. Ahora vamos a hablar de los agonistas de acción prolongada. Empezaremos con el exenatide LAR. Este medicamento se obtuvo de mezclar el exenatide con microesferas de ácido láctico y ácido glicólico. Se administra una vez a la semana en dosis de 2 miligramos. No requiere titulación progresiva de la dosis y su administración no tiene que ver con el horario de los alimentos. Semaglutide es un medicamento muy parecido al liraglutide, pero tiene un ácido graso de 18 carbonos que le permite unirse fuertemente a la albúmina, de tal manera que su vida media es mayor de 150 horas. Por otra parte, se han estado realizando ensayos clínicos que demuestran la eficacia de semaglutide oral versus inhibidores de CGLT2. También tenemos al albiglutide. Este medicamento lo que hace es combinar dos moléculas de GLP-1 modificado con una molécula de albúmina, de tal manera que cuando se administra en el tejido subcutáneo, su disociación es más lenta, permitiendo una administración semanal. Dulaglutide es un medicamento que combina dos moléculas de GLP-1 modificadas con una fracción de inmunoglobulina, obteniendo una proteína recombinante. Taspeglutide era un medicamento para administración semanal, pero debido a las reacciones adversas que provocaba, fue retirado del mercado. Los análogos de GLP-1 producen pérdida de peso en magnitud variable. Los que se ha visto que generan una mayor pérdida ponderal han sido liraglutide y exenatide. Los efectos adversos más comunes de los análogos de GLP-1 son gastrointestinales, como náusea, vómito, diarrea, distensión abdominal. Las náuseas son dosis dependientes y pueden disminuirse usando una titulación gradual de la dosis o bien agonistas de acción semanal. Los episodios de hipoglucemias son poco frecuentes y cuando llegan a ocurrir es en pacientes tratados con secretagogos o insulinas. Estos medicamentos, debido a que son inyectables, pueden asociarse con reacciones dermatológicas locales, aunque los que menor incidencia han dado son liraglutide y dulaglutide.
En roedores, los análogos de GLP-1 se han asociado con discretas elevaciones en los niveles de calcitonina, por lo que no se recomienda usar este tipo de fármacos en pacientes con antecedentes de cáncer medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Se describe la formación de anticuerpos con exenatide, liraglutide y lisexenatide. Sin embargo, esto no ha afectado la eficacia clínica de estos medicamentos. Debido a sus posibles efectos neuroprotectores, se ha empezado a evaluar su posible rol en pacientes con Alzheimer, demencias, Parkinson y trastornos cognitivos en personas con diabetes. En cuanto al desarrollo de pancreatitis, la información actual no es contundente. Sin embargo, se recomienda no utilizar estos fármacos en pacientes que tengan factores de riesgo para esta patología. La adición de análogo de GLP-1 en pacientes con diabetes tipo 2 que usan insulina basal ha demostrado buen control glucémico y menor incidencia de hipoglucemias, en comparación con aquellos pacientes diabéticos tipo 2 que usan insulina basal más insulina rápida o análogo ultra rápido. Por último, en pacientes con insuficiencia hepática se pueden administrar estos fármacos sin ajuste de dosis, aunque la experiencia en estos casos es limitada. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar acerca de terapia con insulina en diabetes. ¿Sabías que en México el porcentaje de pacientes con diabetes que utiliza insulina es de aproximadamente el 5%? Una cifra bastante inferior a lo que ocurre en otros países, donde en Europa es de aproximadamente el 20%. En nuestro país esta situación muchas veces es fomentada por ignorancia y por mitos y prejuicios tanto en el personal de salud como en los pacientes. La insulinoterapia ha sido una de las principales áreas terapéuticas que más desarrollo ha tenido en los últimos 20 años. Recordemos que la insulina es una hormona polipeptídica compuesta de dos cadenas, una cadena alfa de 21 aminoácidos y una cadena beta de 30 aminoácidos. La glucosa, para poder entrar a las células, sobre todo del tejido adiposo, del tejido muscular y del tejido hepático, requiere de la insulina, la cual cuando se une a su receptor provoca la expresión de los GLUT4 a nivel de la membrana celular. Este transportador GLUT4 permite que la glucosa entre a las células y se pueda utilizar en el metabolismo. La potencia de la insulina se mide en unidades de actividad biológica. 1 miligramo de insulina equivale a 24 unidades y una unidad de insulina equivale a 41.6 microgramos. En México la mayoría de las presentaciones de insulina tiene 100 unidades por mililitro. Actualmente la mayoría de las insulinas las obtenemos por medio de ingeniería de DNA recombinante. En este sentido, cuando la molécula producida tiene la misma secuencia de aminoácidos que la molécula original de insulina, hablamos de insulina humana. Pero cuando nosotros alteramos intencionadamente la secuencia de aminoácidos para obtener una molécula con una farmacocinética diferente, hablamos de análogos de insulina. La principal diferencia entre los distintos tipos de insulina es el tiempo que dura su acción hipoglucemiante. En este sentido tenemos 4 categorías. En primer lugar, los análogos de insulina ultra rápida, donde tenemos Lispro, Aspar, Gulicina y también un análogo inhalado, que es la insulina Afresa. En segundo lugar, tenemos la insulina rápida. En tercer lugar, tenemos la insulina intermedia o NPH. Y en cuarto lugar, los análogos ultralentos, donde tenemos Aglargina, Degludec y Detemir. Las insulinas que utilizamos para controlar la glucemia antes de los alimentos las conocemos como insulinas basales. Y en ellas encontramos a la insulina intermedia y a la insulina ultralenta. Mientras que a las insulinas que controlan la glucemia después de los alimentos las conocemos como pandriales. Y en este grupo tenemos a dos clases, los análogos ultra rápidos y la insulina rápida. Ahora vamos a hablar de los análogos de insulina. Empezaremos por la insulina Lispro, el cual fue el primer análogo diseñado y utilizado para uso clínico. Recordemos que al finalizar la cadena beta, los últimos aminoácidos son prolina, lisina y treonina. La insulina Lispro se obtiene de una inversión de los aminoácidos en la posición 28 y 29, es decir,
Primero queda una lisina en la posición 28 y luego queda una prolina en la posición 29, lo cual provoca una menor interacción entre las cadenas beta y hace que esta insulina, después de inyectada, se absorba más rápido que la insulina rápida. El análogo Aspar contiene ácido aspartico en la posición 28 de la cadena beta. Inclusive existe una presentación que se absorbe aún más rápido, que combina nicotinamida. Por otra parte, glulicina es un análogo que presenta una lisina en la posición 3 de la cadena beta y un ácido glutámico en la posición 29. La insulina rápida se puede administrar por vía intravenosa o por vía subcutánea. Cuando se administra por vía subcutánea, se absorbe a los 45 minutos, alcanza un pico de 2 a 4 horas y tiene una duración aproximada de 6 a 8 horas dependiendo de la dosis. La insulina afresa es una insulina inhalada y nos ayuda a controlar la glucemia relacionada con la ingesta de los alimentos. Por otra parte, está contraindicada en pacientes que tengan asma, cáncer de pulmón activo, que fumen o hayan fumado en los últimos 6 meses antes del tratamiento, en aquellos también que tengan neumopatía descompensada y pacientes que tengan cetoacidosis diabética. Los principales efectos adversos de esta insulina son tos, dolor de garganta y puede haber hipoglucemias. Ahora vamos a hablar de las insulinas basales. Empezaremos con la insulina NPH, también llamada neutraprotamina Hagendorf. Esta insulina dura aproximadamente de 8 a 12 horas y tiene un pico de 5 a 6 horas. Se le llama también neutraprotamina Hagendorf por el que la descubrió, Christian Hagendorf, que al incorporar protamina a la insulina notaba que se prolongaba su vida media. Es una insulina de aspecto lechoso. Como dato curioso, las insulinas que tengan aspecto lechoso tienen protamina. La ventaja de la insulina NPH es que se puede combinar o mezclar dentro del mismo frasco o en la misma jeringa con otras insulinas. Ahora vamos a hablar de los análogos ultralentos, los cuales estarían indicados en pacientes que tienen predisposición a la hipoglucemia con insulina NPH. La insulina glargina fue el primero de estos análogos. Es una insulina plana, es decir, no tiene un pico. Dura 24 horas. Por otra parte, esta insulina se obtiene de modificar tanto la terminal de la cadena alfa como la terminal de la cadena beta. En la posición 21 de la cadena alfa ocurre la adición de una glicina y al final de la cadena beta se añaden 2 argininas. Esto permite que esta insulina dure 24 horas y se modifica su punto isoeléctrico debido a que las dos cadenas están modificadas. Esto provoca que no se pueda mezclar esta insulina con otras insulinas dentro de la misma jeringa o el mismo frasco. Por otra parte, aunque existía cierta preocupación de que podría exacerbar la retinopatía o algunos tipos de cáncer por la afinidad por el receptor de IGF-1, los estudios clínicos no han demostrado este efecto. Hablando de glargina, tenemos 2 presentaciones, además en el mercado. La insulina Abasaglar, que es una biosimilar de glargina. Y por otra parte también existe Toujeo, una insulina glargina muy concentrada, 300 unidades por mililitro. La insulina Detemir es un análogo ultralento, que dura de 18 a 20 horas. Recordemos que en la cadena beta el último aminoácido es una treonina. Para crear la insulina Detemir se retira ese último aminoácido que es treonina, de tal manera que el penúltimo aminoácido, que es una lisina, se le añade un ácido mirístico. Esto le permite a esta insulina cierta liposolubilidad, lo que le permite atravesar la barrera hematoencefálica y generar saciedad más tempranamente, lo cual en algunos pacientes se relaciona con pérdida ponderal. No se recomienda mezclar esta insulina junto con otras insulinas en la misma jeringa o el mismo frasco. La insulina de Gludec es el análogo ultralento que dura más. Aproximadamente tiene una vida media de 40 horas. Ahora, ¿cómo se obtiene? Recordemos que el último aminoácido de la cadena beta es una treonina. Bueno, la vamos a retirar, de tal manera que nos queda una cadena con 29 aminoácidos. El último aminoácido de esa cadena es lisina, al cual se le va a añadir un ácido graso de 16 carbonos. Esto le permite a este análogo tener una menor variabilidad intraindividual,
una administración más flexible y tiene un menor poder mitogénico, ya que la afinidad por el receptor de IGF-1 es más baja que la argina. Ahora vamos a hablar de los esquemas de insulina. Recordemos que la secreción de insulina guarda una estrecha relación con las fluctuaciones de glucosa sanguínea, de tal manera que existe una secreción basal de insulina, la cual nos permite controlar los valores de glucosa antes de los alimentos, y existe una secreción pandrial de insulina, es decir, la que va a controlar la glucosa después de ingerir alimentos. En el paciente con diabetes este equilibrio desaparece. Muchas veces nuestros pacientes tienen una poca secreción de insulina, y entre menor sea la reserva pancreática, mayor será la dependencia exógena a la insulina. Dicho de otra manera, entre menos insulina produzca un paciente, más complejos serán los esquemas de insulina para lograr el control metabólico adecuado. No existe esquema de insulina ideal que imite al 100% la secreción pancreática fisiológica de insulina. Sin embargo, en este sentido, el uso de análogos ultralentos o ultrarrápidos ha mostrado resultados un poco más parecidos. Por otra parte, los factores que afectan la velocidad de absorción de insulina son la actividad física del sujeto, la vía de administración de insulina, el sitio de la inyección, la temperatura corporal y hasta la temperatura ambiental. Es importante aconsejar que el paciente debería de inyectarse siempre en la misma región, pero no en el mismo sitio. Hay que variar el sitio de la inyección entre 0.5 y 1 centímetro en cada toma. La administración de insulina no debe coincidir con el momento de realizar actividad física. Y en caso de que la zona donde se inyectó la insulina vaya a activarse durante el ejercicio, hay que tomar en cuenta que su absorción será más rápida. Los esquemas de insulina clásicamente se dividen en convencionales e intensivos. Los esquemas convencionales son aquellos en los cuales se aplica la insulina 1 o 2 veces al día y en los cuales la meta de control glucémico es llevar al paciente una hemoglobina glucosilada por arriba de 7%. Ahora vamos a hablar de los esquemas convencionales de insulina. Empezaremos por el más sencillo, una aplicación de insulina intermedia por la noche, antes de acostarse, con lo cual se inhibe la producción de gluconeogénesis en el hígado. Existe otro esquema de aplicación de insulina intermedia, que consiste en 2/3 partes por la mañana y 1/3 parte por la noche, de tal manera que se controla la hiperglucemia antes del desayuno y antes de la cena. Debemos monitorizar al paciente con una glucometría capilar en esos momentos. Si el paciente presenta hipoglucemia en la tarde o antes de la cena, tendríamos que disminuir la dosis de insulina NPH que se aplica antes del desayuno. Si por el contrario el paciente presenta hipoglucemia en ayunas, tenemos que disminuir la cantidad de insulina NPH que se aplica antes de la cena. Cuando nuestro paciente persiste con hiperglucemia antes del desayuno y estamos utilizando insulina intermedia antes de acostarse, lo que tenemos que monitorizar es la glucemia a las 2-3 de la mañana. Si detectamos hipoglucemia, seguramente nos estamos enfrentando a un efecto Somogyi, es decir, una hiperglucemia provocada por la liberación de hormonas contrarreguladoras, en cuyo caso hay que disminuir la insulina que el paciente se aplica antes de acostarse. Ahora bien, cuando el paciente persiste con hiperglucemia matutina y la glucemia medida entre 2 y 3 de la mañana permanece normal o elevada, nos estamos enfrentando a un fenómeno de alba o del amanecer, el cual es provocado por el incremento circadiano de hormonas contrarreguladoras. En este caso, deberíamos aumentar la dosis de insulina intermedia que el paciente se aplica antes de acostarse. Existen también los esquemas que combinan 1 o 2 aplicaciones de insulina basal más 1 o 2 dosis de insulina rápida o ultrarrápida para pacientes que tienen hiperglucemia, tanto antes de los alimentos como después. Ahora hablaremos de los esquemas intensivos de insulina, los cuales se caracterizan por combinar 1 o 2 aplicaciones de insulina basal más 2 a 3 aplicaciones de insulina ultrarrápida o rápida, con la finalidad de disminuir la hemoglobina glucosilada a cifras menores de 7%. Recordemos que en estos casos las insulinas basales que no se pueden combinar en la misma jeringa con insulinas ultrarrápidas o rápidas
son glargina y detemir. Recordemos que las bombas de infusión continua de insulina pertenecen a los esquemas de insulina intensivos. Ahora bien, independientemente del esquema que utilices en tu paciente, hay que tener en cuenta lo siguiente. El paciente debe tener horarios de aplicación de insulina y de alimentación bien establecidos. Por otra parte, hay que establecer metas realistas en cada paciente. Si el paciente tiene muchas comorbilidades o alto riesgo de hipoglucemia, no te conviene darle un esquema intensivo. Por otra parte, los esquemas deben ser muy dinámicos y constantemente revisados. Ahora vamos a hablar de las insulinas premezcladas y las combinaciones de insulina con análogos de GLP-1. Para empezar, las insulinas premezcladas constituyen una forma de aplicación fácil de dos insulinas, es decir, combinaciones de insulina prandial, que controlaría la glucosa relacionada con los alimentos, junto con una insulina basal, que controlaría la glucosa antes de los mismos. Estas insulinas se recomiendan en pacientes que tienen una vida muy regular y menús y horarios de alimentación muy estables. Entre las insulinas premezcladas tenemos a la insulina NPH 7030, que fue la primera que salió al mercado. También tenemos la insulina NPH con lisproprotamina, en proporción de 75-25, también conocida como Mix 25. También contamos con la insulina Aspar con protamina y a la insulina Aspar con degludec. Es importante recalcar que las insulinas premezcladas no se recomiendan en pacientes que tienen horarios de alimentación muy irregulares o bien tienen alto riesgo de hipoglucemia. Ahora vamos a hablar de los agonistas de GLP-1 en combinación con insulina. Y tenemos dos ejemplos. Insulina glargina más lisexenatide. Lisexenatide es un agonista de acción intermedia que dura 24 horas y se aplica también por vía subcutánea. El otro ejemplo es ideglira, una combinación de insulina degludec que dura aproximadamente de 24 a 40 horas más liraglutide, un agonista de acción intermedia que se aplica cada 24 horas. Ahora vamos a hablar de las complicaciones agudas por el tratamiento con insulina. La principal complicación es la hipoglucemia. La hipoglucemia se produce de manera iatrogena cuando hay un exceso relativo de insulina, lo cual provoca un aumento en la captación de glucosa por los tejidos. Clínicamente se manifiesta por la triada de Whipple, es decir, signos y síntomas de hipoglucemia, una corroboración por medio de laboratorio o glucometría que demuestra glucosa baja, habitualmente menos de 70 miligramos por decilitro. Y la tercera, la resolución de los signos y síntomas con glucosa, ya sea vía oral o intravenosa. No existe formalmente una definición de hipoglucemia grave. Sin embargo, podemos nosotros definirla como aquel episodio de hipoglucemia que requiere ayuda de una tercera persona para resolverla. Otras causas de hipoglucemia en el paciente con diabetes incluyen la insuficiencia hepática, la falla renal, la falla cardíaca, así como el hipotiroidismo no diagnosticado y la insuficiencia suprarrenal no tratada. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la hipoglucemia? Depende si nuestro paciente está consciente y puede deglutir o bien si está inconsciente. En el caso de que nuestro paciente se encuentre consciente y pueda deglutir, se debe ofrecer de 15 a 20 gramos de glucosa, es decir, de 150 a 200 mililitros de jugo de fruta. Si el paciente está inconsciente, debemos administrar glucosa intravenosa, o bien, si tenemos a la mano, glucagon intramuscular, 1 miligramo. Después de estas acciones, debemos de checar al paciente a los 15 minutos, y si continúa con hipoglucemia, repetirlas. Ahora vamos a hablar de las complicaciones crónicas por el tratamiento con insulina. La principal de estas es el edema, que muchas veces es autolimitado, aunque en algunos casos puede ser importante, sobre todo cuando en el paciente hay condiciones como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o recibe de manera conjunta glitazonas. Vamos a hablar acerca de reacciones secundarias con el uso de insulina. Se ha descrito tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2 la ganancia ponderal. También puede haber algunas reacciones secundarias, sobre todo a nivel del tejido subcutáneo, como lipoatrofia, lipohipertrofia, y también puede haber reacciones de urticaria y angioedema generalizado, sobre todo mediado por IgE.